¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Empezamos ya esta clase y vamos a revisar a otro de los autores importantes que va a tratar bastante el tema de el bienestar común, relacionando este concepto con ideas fuertes como libertad y justicia. Ya habíamos visto un poco estos temas, entendiendo que pueden ser subjetivos abstractos y conceptos bastante complejos, pero ya habíamos revisado un poco de esto en las clases anteriores cuando veíamos la reflexión que nos hacía Adela Cortina, ¿no? La filósofa española, y cómo ella veía o tenía la perspectiva de la importancia del ejercicio de la libertad, si se quiere, la ampliación de libertades también, ¿no? Y cómo podemos pensar ciertos modelos de desarrollo en esta línea y por qué la ética es importante y no puede relegarse solamente a una reflexión, sino que tiene que aterrizarse en conceptos como los que ella nos plantea, ¿no? En su propuesta, en su modelo de desarrollo. Amartya Sen igual va a profundizar bastante en esos temas porque le interesa todo lo que tenga que ver con desigualdad, con pobreza, también con democracia, ¿no? Y con desarrollo, obviamente. Es interesante, por un lado, primero porque nos va a hablar con casos muy concretos y muy específicos, nos va a explicar eh, cuál es la importancia del ejercicio de la libertad y cómo la justicia se conecta con este ejercicio de la libertad, ¿no? Es decir, no son conceptos totalmente extraños, sino que están bastante relacionados, por un lado, y por otro, por su origen, que enseguida vamos a ver, es un economista hindú. Él ha visto una realidad muy complicada, ¿no? Una realidad muy cruel que de repente otros pensadores, filósofos de Occidente, de Europa, de países desarrollados, no lo han visto tan de cerca. Mm, un país con una población tan grande, con múltiples restricciones, muestra nomás una realidad bastante cruda que da mucho para reflexionar, ¿no? Y justamente Amartya Sen tiene esa perspectiva, tiene esa lectura que puede además adecuarse a nuestra realidad, ¿no? Ese es un factor interesante también. Entonces voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Bien, perdón. Empezamos entonces con Amartya Sen y la libertad y el compromiso social. Igual va a ahondar bastante en este segundo componente, el tema del compromiso social y por la responsabilidad que todos tenemos en el ejercicio de nuestra libertad a fin de no restringir la libertad de otros, ¿no? De las otras personas. Para que lo conozcan un poquito más, Amartya Kumar Sen, más conocido como Amartya Sen, nace en noviembre en 1933 en la India. Es economista y es filósofo y ha ejercido como profesor, como docente en varias universidades, ¿no? Aquí nos habla de la Universidad de Calcuta, del Trinity College de Cambridge, de la Universidad de Delhi, de London, de Oxford y de Harvard también. Es una persona que ha estado en varios espacios académicos aportando justamente su visión, ¿no? A finales de la década de los 60 y principios de los 70, los escritos de Sen ayudaron a definir el campo de la elección social, porque habla de la libertad de las elecciones también, elecciones generales, ¿no? Conectando el tema político con el tema económico. Se ha especializado en estudios de la pobreza, de las hambrunas, porque este ha sido un problema presente en su país de origen, la India, y ha sido proclamado ganador del Premio Nobel de Economía en 1998, justamente por los aportes en esta línea, ¿no? Y hay muchos escritos al respecto. Aquí les presento uno que es
de los más leídos, trabajados de este autor, Desarrollo y Libertad, ¿no? Que también les recomiendo revisarlo en algún momento. Respecto de su producción intelectual, en esta presentación ustedes tienen ahí varios textos que van a encontrar como un patrón también en el estudio que él realiza, ¿no? Identidad y violencia, por ejemplo, la libertad como capacidad. Primero la gente, que es un libro que habla sobre pobreza y sobre la necesidad de reflexionar esos temas desde la perspectiva de las personas. Esta la escribe con Klicksberg, que hay una combinación interesante de ideas, la idea de justicia, la desigualdad económica, ¿no? Y la desigualdad económica, que son textos donde va a profundizar muchos de los temas que vamos a ver, digamos, un poco de paso en esta presentación. Él realiza un análisis profundo sobre la libertad y su relación con el desarrollo, planteando la necesidad de pensar la libertad desde la perspectiva de la ampliación de capacidades y funcionamientos de los seres humanos. Vamos a ver enseguida. Aborda problemáticas como la desigualdad, más allá de las limitaciones a bienes primarios de ciertos grupos en desventaja, y nos plantea pensar la desigualdad como restricción de libertades, que es el resultado de insuficientes capacidades por las condiciones personales o por el propio sistema económico, político y social que tenemos. Por otro lado, va a afirmar que esas condiciones pueden y deben ser modificadas por la intervención pública. Eso es un elemento transversal, ¿no? Tiene que haber una intervención. Estos desequilibrios no se resuelven solos. Es el propio sistema económico, político, social que va generando y va profundizando en muchos casos estas desigualdades. Y si no hay una intervención pública o una demanda sentida también por parte de la gente que empoderada, que presiona, si se quiere, a sus gobernantes para esta intervención, entonces estas desigualdades que vienen del propio sistema se pueden profundizar, ¿no? Y se van ahondando y van restringiendo las capacidades, como dice él, y los funcionamientos de los seres humanos. Entonces va a ser partidario también de las intervenciones. Y finalmente dice, reflexiona sobre las teorías económicas modernas que reducen la complejidad de las decisiones humanas a una actitud maximizadora de utilidades, afirmando que existe evidencia de ciertos niveles de empatía de los seres humanos que puede permitirnos hablar y pensar en que es alcanzable un compromiso social para resolver problemas estructurales. Esa va a ser parte de la tesis central que nos presenta, ¿no? Por eso nos habla de libertad como compromiso social. Compromiso social entendido como pensar en las otras personas también, ¿no? Estar conscientes de que cualquiera de nuestras acciones tiene repercusión directa en otros, el ejercicio de mi libertad tiene repercusión en el ejercicio de libertad de otras personas y obviamente si es que nosotros estamos en espacios de toma de decisiones, con mucha más razón, ¿no? De formulación de políticas y demás. En la economía, eh, justamente porque es necesario cuantificar, tener modelos, más por las características, si se quiere, propias de la ciencia económica. Se habla bastante de la maximización de utilidades, de la minimización de riesgos, de pérdidas, ¿no? Como una explicación también de cómo toman decisiones las personas. Eh, Aysen es crítico, ¿no? Y dice que la toma de decisiones de los seres humanos es mucho más compleja que un modelo económico, ¿no? Que de alguna forma puede explicar parte de este comportamiento, pero que lo reduce por tratar de hacerlo cuantitativo y por tratar de medirlo también y tratar de modelarlo, ¿no? Entonces es una crítica fuerte a estas corrientes utilitaristas que reducen un poco la complejidad del comportamiento social, económico y político, ¿no? Y alternativamente plantea otras formas de reflexión para poder entender al ser humano y tratar de mejorar también sus condiciones de vida. La premisa de la que va a partir en el texto que ustedes tienen es esta, dice examinar las implicaciones que derivan al considerar la libertad individual como un compromiso social, ¿no? Vamos a hablar de la libertad individual, sí, es como algo valorable, esperado,
que se esperaría que todos los seres humanos puedan tener, ¿no? Esa libertad individual, pero siempre en esa idea de pensarla como compromiso social, nos dice él, y vamos a ver enseguida de qué se trata. Ocuparse de aquella concepción de la ética social que vea la libertad individual, ya sea como un valor central en cualquier valor de la valoración de la sociedad, obviamente, pero también como un producto integral de la organización social, ¿no? Es decir, que es posible lograr mayor libertad individual como resultado de la organización social, de la forma en la que se relaciona la sociedad y de la forma en la que se organiza. En esta primera parte, ustedes en el texto van a encontrar un relato relativamente extenso y en varias de las investigaciones que él presenta también hace referencia a esta época de su vida, ¿no? Este capítulo titula Ideas abstractas y horrores concretos. Y básicamente lo que él hace es recordar o poner como ejemplo algunos horrores concretos que le han pasado, que él ha visto de cerca cuando era niño, cuando era adolescente, y cómo estos ejemplos, digamos, trágicos de los que él ha sido parte, ocultan, encubren o hay detrás una idea abstracta que tiene que ver con libertad individual y que tiene que ver con justicia y desigualdad también, ¿no? Por eso es que nos va a plantear algunas ideas que podrían resultarnos abstractas, pero que se hacen efectivas en estos trágicos hechos que él nos relata, ¿no? Nos dice revisar las ideas fundamentales que están implícitas en la noción de libertad individual, entendida como compromiso social, pero también la relevancia práctica de este punto de vista, porque al igual que Cortina, no quiere quedarse solamente en la reflexión, digamos, teórica, filosófica, incluso conceptual, de algunas de estas ideas, sino pensar para qué sirve esta reflexión y para qué sirve este nuevo enfoque, otro enfoque que él nos presenta más allá del utilitarista puramente economista, ¿no? Sino desde esta perspectiva del compromiso social. Y ahí relata el tema de la hambruna en Bengala, que se da en 1943. Igual les pido que puedan revisar un poco más en detalle esta tragedia en realidad, ¿no? Que se ha dado a una escala impresionante en la India. Se estima que en esta hambruna han muerto cerca de 3 millones de personas, que han muerto de hambre, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, no precisamente porque no había alimentos, sino por decisiones políticas que no han sido acertadas. Él nos dice, la hambruna solo sufría una parte de la población y las autoridades de la India británica llevaban a cabo un plan público de asistencia a gran escala 6 meses después del inicio de la hambruna. La disponibilidad total de alimentos en Bengala no era particularmente baja durante el periodo de la hambruna y aquellos que murieron más bien les faltaban los medios para adquirir los alimentos disponibles. Él relata el caso, un caso en el que estaba en su casa, dice que no tenía ningún tipo de restricción en ese momento en temas de alimentos, ¿no? Ni de nada. Digamos que estaba tranquilo y aparece una persona extremadamente delgada, ¿no? Él relata piel y hueso, con ciertos trastornos mentales, obviamente como resultado de el hambre y la delgadez en la que se encontraba, ¿no? Por su estado de salud, que toca su puerta y que caminaba por el barrio pidiendo ayuda, pidiendo algo de comida para que les puedan dar. Entonces, él se impresiona, a Márquez se impresiona con esa imagen de ver a un ser humano trastornado y en ese estado de salud tan grave, ¿no? Extremadamente delgado, pero luego pasa algo peor porque muchos de ellos, de esas personas que en otras regiones estaban muriendo de hambre, empiezan a migrar y empiezan a moverse y a ir a barrios más acomodados para pedir que se les ayude porque estaban en una situación extrema, ¿no? Y de pronto, dice, de pronto empezaron a llegar a nuestro barrio miles de esas personas. Entonces dice, todos trataban de ayudar, todos trataron de colaborar, compartir también, digamos, algo de los ingresos que tenían y eso a Martín va a resaltar también bastante que
hay una solidaridad por parte de estos otros ciudadanos, digamos, más acomodados que tenían más algunos privilegios frente a este otro grupo de personas que estaban muriendo de hambre. Hay cierta solidaridad, ayudan, pero obviamente era un tema a gran escala que requería que haya una intervención por parte del Estado porque se había dado un desequilibrio fuerte, ¿no? Ahí es donde él hace una crítica fuerte, ¿no? Un reproche en realidad a las autoridades de la India británica, que dice que en ese momento no son efectivos y no prestan ayuda inmediatamente, sino que dejan que avance, ¿no? Además de haber dejado ya que llegue a ese punto crítico en el que la gente tiene que dejar sus espacios vitales, los lugares en los que vive, dejar los lugares en los que estudia, en los que tiene ciertos bienes para ir a buscar a otros lugares, ¿no? Otros barrios. Entonces, ya de por sí hay una mala decisión porque no se atiende este sector vulnerable, este sector de la población que tiene estas restricciones y dice van a llevar un plan público a cabo de asistencia a gran escala, ¿no? Es decir, al final deciden intervenir, pero después de 6 meses del inicio de la hambruna, ¿no? Y ahí es donde eh, la sensibilidad también de Amartya Sen debería tocarnos a todos nosotros, porque son 6 meses que la gente ha seguido muriendo de hambre, ¿no? Es algo que en estos tiempos nos debería resultar indignante y el extremo del abandono. Y como agravante a este hecho que él menciona, dice la disponibilidad total de alimentos en Bengala no era particularmente baja durante el periodo de hambruna, ¿no? Eh, y va a hacer mención a otras hambrunas en las que igual no es precisamente porque no hay alimentos, ¿no? Que es, digamos, si fuera el caso, podría justificarse un poco más, una sequía, un tema de desabastecimiento, ¿no? Algún desequilibrio económico en la producción, podrían darse esos casos que generan como resultado. No era así. Y en muchas de las hambrunas que se han dado en la historia no era que faltaba alimentos, ¿no? Sino el problema ahí no era la escasez de alimentos, sino que aquellos que murieron, dice él, más bien les faltaba los medios para adquirir los alimentos disponibles, ¿no? O no llegaban a los lugares en los que estaban o ellos no tenían los ingresos suficientes como para comprarlos, una serie de factores, pero existían los alimentos y el problema era que la gente que moría de hambre no podía acceder a esos alimentos. Esas son algunas fotos reales de esa hambruna. Eh, de repente alguna vez han visto ustedes como esos casos extremos, ¿no? De niños en África, etcétera, que están en este nivel de desnutrición. Igual en el caso de la India, a ese nivel de desnutrición está, ¿no? Y por eso es que justamente Amartya Sen se indigna y le resulta tan impactante la imagen de ver a una persona en este nivel de desnutrición que ustedes ven en la presentación llegar y luego ver miles de ellos llegar, ¿no? Cuando ellos no tenían, digamos, problemas en temas alimentarios. Y uno, digamos, de los responsables en ese momento de tomar una decisión y de resolver ese problema era Winston Churchill que dice textualmente, ¿no? Si la comida está escasa, ¿por qué no ha muerto Gandhi de hambre? Ninguna ayuda va a salvarlos. Los indios se reproducen como conejos y desperdiciarían cualquier alimento. Y ahí hay una negligencia, obviamente violenta, además, de no tomar una decisión respecto de una crisis y respecto de estas personas, muchas otras que ustedes ven, que no accedían a los alimentos, ¿no? 3 millones de personas, la cantidad que uno se puede imaginar, que han muerto de hambre habiendo alimentos en la ciudad. Esa es una primera experiencia que Amartya Sen toma como ejemplo y justamente por eso va a ser este un tema de estudio permanente en él, ¿no? Se va a especializar en el tema de hambrunas
y de tratar de entender cuáles han sido las condiciones políticas, además obviamente de las económicas, porque parecería que es un tema económico, pero resulta que no solamente lo es, ¿no? Porque no es que había que aumentar la productividad o había que generar más alimentos, sino que había que dar la posibilidad a estas personas de acceder a esos alimentos. Entonces eran decisiones políticas, ¿no? Y él se va a especializar bastante en esto, en encontrar esas correlaciones, esas relaciones entre libertad, entre justicia, entre democracia y casos tan concretos como las hambrunas que él ha visto, ¿no? Que han pasado en su país y en otros. Y otro de los ejemplos que él pone es el de Kadermian, dice, ¿no? De violencia étnica entre hindúes y musulmanes. Una situación política, religiosa también, evidentemente, donde habían asesinatos a miembros de comunidades hindúes y musulmanas, ¿no? Por parte de la facción opuesta. En ese momento dice que vivía en Dhaka, en aquel periodo, que era la segunda ciudad más grande de Bengala. Igual la experiencia, digamos, llega a pedir ayuda, ¿no? Llega a su casa esta persona. Una tarde, relata él, un hombre atravesó nuestra verja, sangrando abundantemente y gritando tanto que despertaba compasión. Había sido acuchillado en la espalda. Era un jornalero musulmán cuyo nombre nos dijo era Kader. Había venido a dejar una carga de leña en una casa vecina a cambio de una modesta retribución. Había tenido que salir a buscar trabajo porque su familia ya no tenía nada para comer. Por su falta de libertad económica, debió pagar un precio demasiado alto. De hecho, murió al poco tiempo en el hospital. Esta segunda experiencia que pone como ejemplo, y en realidad es un poco su forma, digamos, de redactar los escritos, ¿no? O un poco la vivencia y los ejemplos que nos hacen pensar estas ideas, los ejemplos concretos que nos hacen pensar un poco en estas ideas. Aquí habían varios temas, ¿no? Si es que esta persona no hubiera tenido la necesidad de salir a buscar trabajo para su familia, no hubiera puesto en riesgo su vida, ¿no? Y probablemente no hubiera muerto de eso, ¿no? Dice en el relato que ustedes van a revisar en el texto, mi esposa me decía que no vaya a esta zona que es conflictiva, que estaba corriendo un riesgo, pero si es que no tengo trabajo en el lugar en el que estaba y no tengo ingreso en el lugar en el que vivía, igual ponía en riesgo la vida de mi familia, ¿no? Y obviamente la de él, es lo que él relata, dice Amartya Sen, en el camino al hospital, ¿no? Mientras lo están llevando. Se lamenta por eso. Entonces, hay una situación de pobreza, de restricción un derecho, un derecho a trabajar y a tener ingresos. Entonces, esta persona tiene que arriesgarse a salir de su espacio de nuevo y exponerse en un escenario de violencia étnica por buscar trabajo, ¿no? Es ahí donde le acuchillan por la espalda y termina muriendo. Entonces, nos dice estos casos, estos dos casos en los que él ejemplifica, son relevantes para la tesis central que plantea respecto de la libertad y los dos tipos de libertad que va a estudiar en profundidad. Dice, Sir Isaiah Berlin introdujo una importante e influyente distinción entre las concepciones de la libertad, es decir, libertad negativa y libertad positiva, y es necesario distinguirlas y comprender, digamos, a cada una de ellas, ¿no? Aquí en la primera parte de la presentación, ustedes ven libertad positiva por un lado y libertad negativa por el otro, una explicación conceptual en los primeros párrafos. Y en el último párrafo, un ejemplo, el ejemplo concreto de los dos casos que nos plantea. Respecto de la libertad positiva, nos dice, se refiere a lo que teniendo todo en cuenta una persona puede realmente cumplir. No se trata tanto de discriminar los factores causales, ni de saber si la incapacidad por parte de una persona de alcanzar un cierto objetivo se debe a las restricciones impuestas por otros individuos o por el gobierno, ¿no? Es decir, es algo que está relacionado directamente conmigo.
¿no? Si es que tengo esa libertad positiva. No van a tener que ver otros individuos, el gobierno u otras circunstancias, ¿no? Y aquí pone el ejemplo para que sea un poco más clara esta distinción de libertad positiva y libertad negativa. Libertad positiva dice, si no tuviera la posibilidad de pasear libremente por el parque porque soy minusválido, esto iría en contra de mi libertad positiva, ¿no? No hay una intervención de otras personas o del gobierno igual, ¿no? Como parte de ese grupo de otras personas que impiden mi libertad de pasear por la plaza, en este caso por el parque, sino una condición que él tiene, ¿no? Ser minusválido. Respecto de la libertad negativa, dices lo opuesto. La concepción negativa de la libertad, el hecho de ser libre de algo, se concentra precisamente en la ausencia de una serie de limitaciones que una persona puede imponer a otra o que el Estado u otras instituciones pueden imponer a los individuos. Si no puedo pasear por el parque, y ahí está el ejemplo, porque me asaltarían unos criminales, ahí sí hubiera una violación de mi libertad negativa, ¿no? Es decir, hay otras personas que en el marco de su libertad, ¿no? Dañan la libertad de esta persona porque la asaltan. Nos dice es posible sostener que si consideramos importante que una persona esté en capacidad de llevar la vida que prefiera, entonces debemos usar la categoría general de la libertad positiva. O sea, si consideramos de mucha importancia el ser libres de elegir, es entonces la libertad positiva la que nos interesa, ¿no? Y está bien. Esa libertad que tiene que tener la gente de llevar la vida que quiere llevar, ¿no? Lo que nos decía de la cortina también respecto de la vida buena, la posibilidad que tiene las personas de tener la vida buena que ellos creen que es buena. Pero no se debe pensar, nos dice él, que esta argumentación a favor de la libertad positiva implica que la negativa no deba recibir una atención especial. Y hace esta reflexión, quiere esta acotación, hace especial énfasis en esto porque mucho, digamos, se ha dedicado al estudio de esta libertad positiva, ¿no? La libertad de elegir, la libertad desde la perspectiva de la capacidad de llevar la vida que uno prefiera, ¿no? Liberales van a hablar mucho de este tema, tema de la libertad de expresión, ¿no? Etcétera. Las libertades económicas, libertades políticas, y ustedes igual van a encontrar en nuestra coyuntura mucho de este discurso, de esta perspectiva de la libertad positiva. Mm, ¿Y por qué no está mal, digamos, enfocarnos también en el estudio y la comprensión de esta libertad positiva? Efectivamente, hay que hacerlo, pero no por eso tenemos que quitarle atención a la libertad negativa, y eso es importante. Por ejemplo, nos dice, en general, puede ser negativo para una sociedad que una persona no pueda pasear en el parque, ¿no? Se supone que esos espacios deberían ser disfrutados por todos, ¿no? Eh, Deberían las personas tener la posibilidad de disfrutar de esos espacios que han tenido una inversión de recursos, etcétera, y que se supone están hechos para mejorar un poco las condiciones, la calidad de vida de la gente, ¿no? En temas de distracción, aprendizaje, etcétera. Entonces dice, sí es negativo que una persona no pueda pasear en el parque, pero en coherencia con este su planteamiento se puede considerar particularmente desagradable, ¿no? Peor, digamos, como agravante, desde el punto de vista de la organización social, que esta incapacidad sea el resultado de obstáculos o amenazas impuestos por otras personas. Mm, si es que vemos una plaza, un parque en el ejemplo que él nos pone, ¿no? Un parque relativamente vacío y se hace una evaluación, no pensará, bueno, ¿para qué está ese parque? ¿No? Aquí deberían venir a jugar la gente, los niños y demás. Pero si es que ese parque está vacío porque hay asaltantes, y eso en La Paz lo hemos visto, ¿no? Hay parques que están cerrados con llave y obviamente impiden que las personas vayan a esos parques.
¿no? Por distintos motivos, porque han habido destrozos, porque pueden resultar peligrosos, etcétera, y está como para ver detrás de las rejas estos parques. Entonces, ahí ese hecho que no se pueda disfrutar de ese espacio porque alguien o algunas personas representan una amenaza o son un obstáculo para disfrutar de ese espacio, eso es particularmente desagradable y eso tiene que ver con la libertad negativa, ¿no? Y es por eso que tenemos que darle una especial atención justamente a este tema de la libertad negativa. Y aquí va a profundizar el caso de Kader Mian, que es la persona que ha sido víctima de la violencia étnica, ¿no? La persona que va a su casa sangrando y que muere camino al hospital por ir a trabajar. Y aquí va a terminar concretando un poco a Martes en esta idea de la libertad negativa. Su muerte, dice, lo privó de la libertad positiva fundamental de seguir viviendo, como él hubiera elegido. Él quería seguir viviendo, tenía una familia, estaba trabajando y arriesga su vida para buscar justamente ingresos para eso, ¿no? Mejorar sus días futuros. Entonces, por un lado, esta muerte le priva de esa libertad fundamental, positiva, de seguir viviendo, de continuar con su plan de vida, ¿no? Con la idea que tenía de buena vida. Por otra parte, en sí mismo esto ya es bastante dramático, ¿no? Que la situación haya acortado su plan de vida, el plan de vida que tenía. Pero lo que hace que la tragedia sea todavía más terrible es que esta privación de la libertad positiva de seguir viviendo fue determinada por el acto ofensivo de un asaltante, no por las fuerzas naturales de la edad o de la enfermedad, ¿no? En muchos casos puede darse, ¿no? Muerte natural o alguna enfermedad de repente que acorta a la vida de una persona, pero este caso es particular y es particularmente dramático porque esta privación de libertad tiene que ver con este asaltante que decide quitarle la vida, ¿no? Que decide hacerle daño, si quiere, por los motivos que le mueven, que en este caso son temas étnicos, religiosos, de todo, ¿no? Pero que el asaltante toma la decisión de acabar con la vida de esta persona. Entonces, aparte, en un primer momento, digamos, de el hecho mismo de morir, se agrava cuando hay este asesinato por parte del asaltante. No solo murió, dice, ¿no? Fue asesinado. Ese es el agravante. Ese aspecto espantoso del evento nos conduce de la concepción positiva a aquella negativa, porque ha habido una persona que le ha impedido hacer algo, le ha impedido trabajar, le ha impedido tener recursos y le ha impedido seguir viviendo además, ¿no? Es decir, volver con su familia, con los ingresos que tenía planificado tener y seguir con su vida en su casa. Además, dice, si Kader Mian hubiera escuchado a su mujer, y amenazado por la criminalidad étnica no hubiera aceptado el trabajo retribuido que se le ofrecía, entonces igual, nuevamente, se hubiera dado una pérdida de la libertad negativa, dice, la pérdida de la libertad de aceptar un trabajo por culpa de otros, en este caso con intenciones homicidas, ¿no? Tenía dos alternativas, quedarse en su casa o ir, y las dos eran malas, ¿no? Porque si iba, había la posibilidad de que sea asesinado, pero si no iba, no tenía ingresos para su familia, necesitaba tener dinero y necesitaba tener ese trabajo retribuido por las condiciones de pobreza en la que estaba. Entonces, igual en cualquiera de las dos situaciones había esta pérdida de libertad, ¿no? Y por eso, dice Martesen, es importante enfocarse en estos casos en los que el contexto, la situación, la desigualdad, el tema de violencia y demás restringen esta libertad, ¿no? Y lo mismo con el caso de las hambrunas, que por una decisión de no intervención, de no ayuda, de no apoyo, terminan de la misma manera muriendo muchas personas y tienen que moverse, tienen que emigrar y tienen que buscarse la vida tratando de tener algo de ingresos para poder comer, ¿no? Porque hay una decisión y hay unos tomadores de decisiones que no actúan en el momento adecuado.
Entonces, nos dice él, aunque hay una distinción efectiva entre la concepción positiva y negativa, ambos aspectos pueden estar profundamente entrelazados, ¿no? Efectivamente. No es no está claramente, digamos, separado, sino que se van vulnerando, digamos, los tipos de libertad según los casos de una u otra manera. Concentrarse exclusivamente en uno o en el otro, dice, no solo sería incompleto desde el punto de vista ético, sino que también puede resultar incoherente desde una perspectiva social. El compromiso social a favor de la libertad individual debe referirse a ambas libertades, positiva y negativa, como a sus amplias relaciones recíprocas. Y esta apreciación justamente tiene que ver con darle mayor importancia también a la libertad negativa, ¿no? Porque la libertad positiva, desde la perspectiva de los liberales y demás, está ampliamente argumentada, fundamentada y demás. Pero estas otras restricciones que vienen por parte de otros no se ven tan directamente como una pérdida de libertad, ¿no? Cuando vemos asesinatos en el tema último que hemos visto del paro también, ¿no? De personas que estaban tratando de cruzar los centros y que les impedían o les cobraban, que querían ir a trabajar y no les dejaban, ¿no? Ese tipo de situaciones parecerían que no tienen que ver con la libertad, pero están directamente relacionados con la pérdida de libertad. Alguien en el ejercicio de su libertad de parar, digamos, de no trabajar, viola mi libertad, mi derecho a trabajar, ¿no? Y cotidianamente vamos a ver esos conflictos en las relaciones de grupos de uno u otro lado. Todo el tiempo se da eso, pero no siempre parecería que tiene que ver con la libertad. Pero claro, si se restringe, digamos, la opinión de algunas personas, ahí sí, sí parecería que es claro, ¿no? Le están quitando, no tienen, puede ejercer su libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Mm, por eso es importante que podamos ver también estos otros casos desde esta perspectiva de la restricción de la libertad, aunque no parezca en un primer momento tan obvio, ¿no? Luego va a relacionar el tema de la hambruna, hambruna sí, y libertad. Nos dice, consideramos la falta a gran escala durante una hambruna de la libertad positiva de sobrevivir. ¿Cómo es posible eliminar la persistencia de terribles hambrunas en el mundo? Y ahí va a hablar ampliamente de un poco de tratar de caracterizar, quiere, las condiciones políticas y económicas de las hambrunas y de los lugares en los que están, ¿no? El tema de la hambruna es particularmente fuerte, cruda, digamos, la situación, porque estamos pensando en algo básico para la sobrevivencia, que es el alimento, ¿no? Es la soberanía, la garantía, la seguridad alimentaria, en realidad, que va a afectar directamente a la salud y a la vida misma de las personas, ¿no? Pueden haber casos particulares, casos de extrema pobreza y demás, pero cuando ya hay una hambruna generalizada y hay sectores de la población al nivel que han habido, que la ha visto, que la ha estudiado, entonces hay un desequilibrio fuerte en lo político, en lo social, en lo económico para no resolver ese problema, porque además una característica de las hambrunas es pues que han tomado tiempo, ¿no? Para llegar al estado que ustedes han visto han tenido que pasar, ha tenido que pasar un tiempo importante de dejar las cosas tal como están y no tomar alguna decisión o alguna medida para resolver ese problema, ¿no? Él va a reflexionar, sí, sobre los orígenes, las causas, etcétera, de las hambrunas, los casos particulares específicos que él también estudia, pero lo que más le importa es justamente esto, ¿no? Eliminar la persistencia de hambrunas en el mundo. Nos dice que la explicación de las carencias, le dicen, ¿no? No radica tanto en la escasez de comida, aun si esto puede constituir uno de los muchos factores desencadenantes, efectivamente se puede dar, sino en la posesión de derechos legítimos sobre las reservas alimenticias por parte de los grupos vulnerables y en su capacidad de hacer reconocer sus derechos. Aquí hay dos componentes importantes, ¿no? Un tema sí puede ser que haya escasez de comida, y eso parecería que puede resultar un poco más fácil de resolver en términos de política pública, ¿no? O finalmente explicar por qué podría haber escasez de comida y obviamente por qué la gente no puede
acceder a la comida porque no existe, ¿no? Pero cuando hay alimentos y solamente algunos tienen derecho legítimo sobre esas reservas de alimento, solo algunos tienen acceso a esos alimentos porque tienen trabajo, porque están en el lugar, etcétera, y no otros, ahí es donde piensa por qué, ¿no? ¿Por qué estos otros no tienen los mismos derechos que estos en algo tan básico como es la alimentación? Y ahí, y esto va a conectar directamente con el tema de la democracia, ¿por qué no son ellos capaces de hacer reconocer ese derecho? ¿No? ¿Por qué esas 3 millones de personas que han muerto, 3 millones de personas que han muerto, no han sido capaces de hacer valer ese derecho, garantizar ese derecho, recuperar, arrancar ese derecho que tenían a alimentarse? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Debemos concentrar nuestra atención, dicen, los cambios económicos y políticos que privan a categorías particulares de trabajadores de su capacidad de disponer de alimentos. Es decir, ¿qué está pasando con los decisores, con las decisiones en el ámbito político y económico para que ciertos sectores estén restringidos y otros no? ¿No? O incluso vivan en opulencia en otros lados, mientras hay extrema pobreza en estos. ¿Qué está pasando? No es solamente un tema económico, es político, porque son decisiones que se toman respecto de los recursos. Entonces, hay que concentrar, dice él, esta atención en estos cambios políticos económicos, ¿no? ¿Qué ha pasado? En algún momento se ha empezado a desencadenar esa restricción que ha privado a este grupo de trabajadores, dice él, de esta su capacidad de disponer de alimentos. Por ejemplo, dice, la difusión del desempleo a gran escala que conduce a la incapacidad global de conseguir un ingreso o el aumento desproporcionado de los precios de alimentos con respecto de los salarios o la acentuada caída en los precios de los productos artesanales, ¿no? Algunas de las causas que podrían explicar una situación de hambruna. Pero es necesario encontrar también ese origen, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado y los desequilibrios que se han ido generando? Si es que ha habido un aumento desproporcionado de precios de los alimentos y no ha habido un incremento salarial que vaya en respuesta, ¿por qué se ha dado en ese sentido? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿O por qué no se ha podido controlar el tema de los precios? ¿Qué está pasando? O si ha habido un despidos masivos de ciertos sectores, lo mismo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué estas personas que no están trabajando mm, han sido expulsadas de sus fuentes de trabajo que como consecuencia ha traído que no tengan ingresos y que no tengan acceso, si se quiere, a estas reservas alimenticias como un derecho, ¿no? Nos lleva a pensar esto. Una política de compensación nos dice como alternativa, empleo público, pagando salarios a los indigentes que buscan empleo, etcétera, puede constituir uno de los modos más eficaces para prevenir las carencias, ¿no? Más allá de resolver ese desequilibrio que podría haberse dado en algún momento, que volver esos equilibrios a veces toma tiempo, ¿no? Tendrá que buscarse o tendrá que adoptarse alguna medida específica de compensación de los ingresos. La eliminación de la hambruna en la India fue en su mayor parte el resultado de intervenciones públicas sistemáticas, ¿no? Es decir, que ha habido una intervención por parte del Estado que ha compensado de alguna manera el problema, ¿no? De acceso a los alimentos o de ingresos que permitan a los niños tener acceso a los alimentos. Es decir, ha habido una intervención, no, la solución no era esperar, ¿no? Que el mercado, como decía Churchill, para que se les va a dar alimentos y los van a desperdiciar de todas maneras. Ese no era el camino, ¿no? Sino efectivamente intervenir para resolver ese desequilibrio. Argumenta que lo que efectivamente determinó el cambio de situación, dice, fue la naturaleza pluralista y democrática de la India después de la independencia. Y ese argumento va a ser fuerte y va a ser transversal. Vamos a encontrar, digamos, un defensor de la democracia y defensor de la democracia como fin en sí mismo, ¿no? En muchos de los escritos, Amartya Sen nos va a decir que mm, se tiene que preservar, se tiene que cuidar a la democracia porque es un fin en sí mismo, ¿no? Y garantiza una serie de libertades, una serie de derechos, mm, y hay ejemplos y hay evidencia de eso, ¿no? Él ha hecho esta relación entre todo lo que ha pasado, digamos, antes de la independencia y después de la independencia
en India y cómo la democracia o en democracia ya no se han dado situaciones tan críticas como las que he visto antes en el tema de las hambrunas, ¿no? Y esto está relacionado también relacionado con la libertad y el ejercicio de la ciudadanía por parte de la gente. Dice, en presencia de una prensa relativamente libre, con elecciones periódicas y con partidos de oposición activos, ningún gobierno puede escaparse de sanciones severas si se verifican retrasos en la aplicación de medidas de prevención y se permite que se produzca una hambruna. En una democracia en estos tiempos ya resulta inconcebible que 3 millones de personas mueran de hambre, ¿no? Tendría que pasar una serie de cosas antes de llegar a ese punto. Movilización, protesta, toma de instituciones, todos los mecanismos, bloqueos, todos los mecanismos posibles para no llegar a un extremo de morir de hambre, ¿no? Él hace mucho énfasis en todas las características de los países democráticos y en la posibilidad de que haya también una oposición o la posibilidad de que tienen los ciudadanos de expresar lo que piensan, lo que sienten, sus demandas y sus necesidades y de ser escuchados por los gobiernos que toman decisiones y obviamente sancionar a los gobiernos si es que no han tomado una decisión buena, ¿no? O si es que han retrasado la atención a ciertas demandas y necesidades. Entonces, él va a poner mucho énfasis en la democracia y todo lo que conlleva esto, ¿no? Dice, se evidencia la relación entre ambos tipos de libertad, un conjunto de libertades, de criticar, de publicar, de votar, ¿no? Que tienen que ver con la democracia, está conectado por un vínculo causal a otros tipos de libertad, como la libertad de escapar de la muerte por hambre. La libertad negativa que tiene la prensa y los partidos de oposición de criticar, escribir y organizar la propuesta puede resultar bastante eficaz para salvaguardar las libertades positivas elementales de las poblaciones vulnerables. Y aquí hago un breve paréntesis justamente para que podamos reflexionar este tema. Es interesante que lo pensemos porque tenemos experiencias de este tipo aquí en Bolivia. Ustedes saben que en épocas de dictadura, una de las primeras cosas que hacían los gobiernos en dictadura era desmantelar y atacar, destrozar las radios mineras, ¿no? Justamente porque eran esos espacios en los que se denunciaba, en los que se criticaba y en los que la gente podía compartir y difundir además todo el abuso de poder que se estaba dando por parte de los gobiernos militares. Entonces entraban a centros mineros, aparte que obviamente los centros mineros, eh, los obreros, la clase obrera, era contestataria a los gobiernos militares, ¿no? Entonces eran los que más fuertemente eran reprimidos. Y entraban a centros mineros y lo primero que hacían era destrozar las radios mineras. Hasta el último, en muchos casos, se denunciaba por las radios todo lo que estaba pasando, ¿no? Todos los crímenes, además los asesinatos, las masacres que se daban en estos centros mineros y por eso es que la idea era callar, ¿no? Para que no haya la posibilidad de oponerse, de criticar. Obviamente no había oposición, la prensa terminaba comprada y eran situaciones críticas, ¿no? Mm, esta restricción, se quiere, de ese tipo de libertades, tenía repercusión directa en otro tipo de libertades, ¿no? Por eso han habido masacres, masacres mineras, donde han matado a mucha gente, le han privado, si se quiere, de su derecho a vivir y a llevar el tipo de vida, el proyecto de vida que tenía por fines políticos, ¿no? Y no podían denunciar y no podían, digamos, hacer frente, si se quiere, a esta restricción de libertad que se imponía, ¿no? Entonces, hay esos ejemplos. En la crisis reciente, en la crisis del 2019, ha pasado algo similar, ¿no? Pero ya para callar a campesinos, igual han hecho un ataque a radios comunitarias, que ustedes deben recordar, ¿no? Entraban y desmantelaban las radios comunitarias, las destrozaban,
para que no haya o amenazaban por redes, ¿no? A quienes denunciaban abusos y demás, amenazaban por redes también para que no se pueda expresar y denunciar abusos de poder. Entonces, tiene sentido lo que plantea, hay ese sistema de pesos y contrapesos y de alguna forma eso garantiza que no se lleguen a extremos como los que han llegado. Y finalmente hace una comparación, se quiere, de dos perspectivas de la libertad, ¿no? El cálculo utilitarista contra la libertad, nos va a decir, pensando, digamos, el comportamiento de la gente desde una perspectiva utilitarista, que es esta perspectiva que él nos plantea. Dice, el poner énfasis en la libertad positiva o negativa, cualquiera de las dos, como base de la valoración social, puede ser confrontado con otros enfoques como el utilitarismo. Digamos que dos lecturas distintas de el comportamiento del ser humano, ¿no? La tradición utilitarista dice pone en relieve no tanto la libertad de alcanzar los resultados, sino más bien de los resultados obtenidos, la maximización de la utilidad, ¿no? Esta tradición utilitarista, ¿no? Además, valora estos resultados en términos de condición subjetiva como el placer o el deseo. Se maximiza la utilidad y eso ya está bien, ¿no? Y eso ya es positivo, nos van a decir los utilitaristas. Es el resultado, el fin, ¿no? Se ha maximizado la utilidad y entonces eso está bien. En el modelo utilitarista, nos dice Sen, se presenta una serie de conflictos por varias razones, incluyendo el componente paternalista implícito en la pretensión de organizar una sociedad de modo a maximizar la utilidad de las personas en lugar de darles mayor libertad, incluida aquella de cometer errores. Y esto va a tener que ver también con la reflexión que hace de la Cortina sobre los modos de vida, ¿no? O lo justo y lo bueno. La vida buena, dice, es una invitación, ¿no? Una invitación a la vida. Las distintas culturas piensan la vida buena de una u otra forma, ¿no? Pero desde la perspectiva de los utilitaristas, todos quieren maximizar, dice, ¿no? La utilidad. Y hay que buscar o hay que tratar de que lleguen a eso, ¿no? Y es más o menos lo que nos dice también de la que es lo que no hay que hacer, de imponer esta receta y este manual pensando que así se comportan todos, ¿no? Y que, digamos, podemos entender plenamente el comportamiento total de las personas. Aquí refuerza la idea de que estas tradiciones más economicistas reducen de alguna manera las decisiones humanas y la complejidad de las decisiones humanas, ¿no? Por eso dice el componente paternalista. En vez, maximizar la utilidad en vez de darles la libertad de decidir si quieren o no quieren eso, ¿no? O qué quieren en realidad, incluida aquella de cometer errores. Una ética social que asuma como su eje a la libertad nos lleva en una dirección un tanto diferente con respecto a la indicada por los cálculos sociales basados en los placeres y en los deseos. Eh, y aquí pone los dos ejemplos para ver esas diferencias que hay entre el cálculo utilitarista y esta perspectiva de libertad, ¿no? De libertad positiva y negativa. Las mujeres, dicen la India rural, son verdaderamente y en muchos aspectos menos libres que los hombres, ¿no? Y no solamente en la India rural, el mundo en general. Y no existe nada en la historia de la humanidad que indique que las mujeres no apreciarían una mayor libertad si efectivamente pudieran obtenerla, en lugar de considerarla como imposible o no natural, ¿no? Que eso pasa, incluso en temas de culturas, si se acepta esa diferencia entre libertades como algo que no se va a resolver, se acepta, digamos, esa realidad o como algo que no es natural, ¿no? No es natural tener las mismas libertades que los hombres, digamos, ¿no? Podrían pensar algunas culturas. Y al margen de eso, dice, sí, sí puede haber esa conciencia de que eso, digamos, pasa,
pero no existen motivos por los que las mujeres no apreciarían mayores grados de libertad si pudieran obtenerla, ¿no? Entonces, la ausencia de descontento actual o deseos espontáneos de cambios radicales, dice, no puede eliminar la relevancia moral de esta desigualdad. Es decir, que por el hecho de que no haya protesta de ciertos temas o no se reclamen ciertos temas, no tendrían que dejar de pensarse, ¿no? O dejar de observarse o darnos cuenta de que están mal. Es decir, no se puede eliminar la relevancia moral de esta desigualdad. Existe esa desigualdad y está mal. Que protesten o que no protesten, que lo acepten o que no, es otra cosa, ¿no? El cálculo utilitarista diría, pero si ellos están bien, ¿no ve? Si es que las mujeres en la India no se quejan, no tienen ningún problema, entonces, ¿qué? ¿Por qué tendríamos que intervenir o por qué tendríamos que hacer algo para cerrar esa brecha? Esa es la perspectiva utilitarista, ¿no? Que habla de los placeres y de los deseos también de la gente. Pero la perspectiva de la libertad dice, ahí hay una desigualdad, ahí hay una restricción de la libertad y por eso se tiene que intervenir, se tiene que resolver, más allá de que la gente proteste o no proteste al respecto. Y aquí pone otro ejemplo. Dice, según el censo de 1981, solo el 41% de la población adulta podía leer y escribir, mientras que la tasa de alfabetismo femenino era solo del 28%. Muchos factores podrían explicar este fracaso político, efectivamente es otro tema, pero un argumento frecuente es que el analfabeto hindú no está particularmente descontento con su situación, así que no representa, digamos, un problema para el analfabeto hindú, dice, ¿no? Y que la instrucción no representa uno de los deseos más intensos para el hindú que está privado en ella, como no reconocer precisamente el derecho a la educación como algo relevante, ¿no? Igual se puede explicar eso por una serie de factores. Otras necesidades básicas que no están satisfechas, ¿no? Preocupación por otras necesidades, demandas de otro tipo, digamos, mucho más urgentes, etcétera, ¿no? Entonces no hay un descontento y no representa precisamente uno de los deseos más intensos. Como descripción de la condición psicológica del alfabeto hindú puede que sea correcta, ¿no? Es decir, sí puede ser que el analfabeto hindú no esté descontento con su situación, esté relativamente tranquilo en términos de educación, pero el analfabetismo constituye en sí mismo una falta de libertad y eso es innegable. Y por eso él nos va a plantear la idea de si se tiene que intervenir y se tiene que resolver justamente el problema, ¿no? Más allá de que la persona o el grupo de personas estén o no estén de acuerdo y demás. En esta primera parte, en este primer acercamiento que hemos tenido a Amartya Sen, vamos a notar mm, como una sensibilidad respecto a ciertos temas, obviamente explicados por él mismo respecto de los orígenes, ¿no? De conocer casos particulares que le han marcado profundamente. Pero además de eso, una perspectiva mucho más humana, ¿no? De la realidad y de cómo se deberían resolver estos problemas y de cómo deberíamos pensarlos también desde estos conceptos de ejercicio de la libertad. De repente, algunos no nos parecen tan evidentes y ahí yo los llevo también ustedes a la reflexión de pensar, como decíamos, con los otros autores también, en qué situaciones la gente se siente más o menos libre, ¿no? Y en qué momentos uno igual piensa que el ejercicio de la libertad de uno puede restringir el ejercicio de la libertad de otras personas. Por eso hay restricciones, ¿no? Por eso hay delitos, hay normas y hay un Estado que tendría que garantizar ciertas cosas que la garantía de derechos y de libertades. Entonces, ahí, y digamos, va a ir la reflexión en esta primera parte respecto de este autor, porque le interesa, digamos, valorar la libertad, pero la libertad en estas dos perspectivas, ¿no? La libertad positiva y la libertad negativa, y la libertad negativa ya en relación con otros seres humanos y en cómo otros seres humanos pueden impedirme la libertad, ¿no? O cómo tú, como ser humano, puedes impedir la libertad de otros
y por qué esa situación es negativa y es desagradable y requiere de alguna intervención para resolver ese conflicto, ¿no? Ahora, igual va a ser una reflexión posterior, después un análisis de cómo hay una vulneración también a la libertad por parte del Estado, ¿no? Y por eso es que es partidario de la democracia y de que la sociedad sea activa, empoderada en la misma línea de la cortina para hacer prevalecer sus derechos, ¿no? Porque igual puede haber un abuso de poder y una restricción de libertad por parte de actores estatales y la sociedad tiene que estar organizada y tiene que estar activa para reclamar esos derechos, ¿no? Y no llegar al punto de las hambrunas que ustedes han visto y él ha vivido, digamos, en carne propia, sin ser precisamente protagonista, ¿no? Sino que estar en contacto con otros ciudadanos de su mismo país. Entonces, es una reflexión importante, es una reflexión fuerte, un análisis profundo, una argumentación sólida de estas ideas que podrían resultar un poco abstractas, pero ejemplificadas con casos muy, muy específicos, ¿no? Con esto cerramos esta primera parte, la revisión de este autor, y en la segunda parte vamos a seguir complementando y reforzando todas estas ideas, ¿no? Vamos a hablar de temas tal vez un poco más complejos que ustedes seguramente los van a estudiar más adelante, temas de desigualdad, temas de desarrollo y cómo estos se relacionan con la libertad y la justicia también. Gracias, jóvenes, y